Buen día, alumnos. El tema que trabajaremos hoy es la masa de un mol de átomos. Más allá de eso, junto con este video, ustedes van a recibir un apunte con también más o menos la misma explicación que yo le daré aquí, pero quizás con otros ejemplos distintos y con otro enfoque para que ustedes puedan complementar el mismo tema. El tema que hoy vamos a trabajar justamente, no vamos a desarrollar en principio la masa de un mol de átomos, sino que vamos a trabajar el concepto de mol, ¿sí? Primero. El mol, como un montón de unidades de capacidad que nosotros utilizamos a diario, viene a simplificar lo que nosotros trabajamos cotidianamente. Por eso, antes de empezar a trabajar con la masa de un mol, vamos a ver el concepto de mol principalmente. Pero nosotros, el mol, no es ni más ni menos que una unidad de cantidad, ¿sí? Las unidades de cantidad vienen y nosotros las utilizamos cotidianamente. Una de las unidades de cantidad más utilizadas, por ejemplo, es el par, ¿sí? Por ejemplo, un par de lo que nosotros querramos utilizar, en este caso, pongámosle, vamos a poner un par de guantes, ¿sí? Un par de guantes tiene exactamente dos guantes. Esto parece muy tonto, ¿sí? Vamos a poner una referencia, una imagen para que ustedes se vayan acostumbrando, ¿sí? Si bien parece muy sencillo, justamente vamos a ir llegando a la conclusión a partir de lo que tiene que ver con el mol. Entonces, fíjense, la unidad de cantidad, una de las cosas que tenemos, es que no tiene identidad, ¿sí? El par, ahora estamos hablando de guantes, por eso justamente yo le indiqué que es un par de guantes. Pero, sin embargo, si estuviéramos hablando, yo qué sé, de un par de anteojos, bueno, ahí la cosa cambiaría, ¿sí? Vamos a seguir con otra unidad de cantidad que también una de las unidades más utilizadas por nosotros cotidianamente. Por ejemplo, una docena, ¿sí? Y la docena en este caso va a ser de huevos, ¿sí? ¿Cuánto tiene una docena de huevos? Bueno, todos sabemos, en este caso tiene 12, ¿sí? La docena es bastante utilizada, ¿sí? Principalmente, no solamente en lo cotidiano, ¿sí? Estamos hablando de empanadas, facturas, lo que quieran llamar ustedes. La docena es una de las unidades más cotidianas, ¿sí? Entonces uno se maneja en términos de docena y no dice la cantidad total, ¿sí? Uno dice, dame 2 docenas, 3 docenas, etc. Seguimos con las unidades de cantidad. Por ejemplo, y ya vamos, como verán ustedes, vamos a ir aumentando, ¿sí? Podemos hablar de una centena, ¿sí? También otra de las unidades. Y por ejemplo, vamos a hablar de una centena de clavos. Una centena, ¿cuántas unidades tiene una centena? 100, justamente, ¿sí? En general, ya, fíjense, tenemos muchas más unidades o muchas más partículas o muchos más elementos de lo que teníamos inicialmente. Bueno, se va a ir agregando. No vamos a hacerlo muy largo, ya vamos a llegar al mol. Pero bueno, ¿para qué se utiliza justamente la centena? Bueno, para cuantificar algo muy grande, ¿sí? En este caso, 100, ¿sí? Yo no voy a usar la centena para cuantificar cosas muy grandes, sino generalmente cuando, a medida que se van achicando cada una de las partículas, bueno, ahí conviene tener una unidad de cantidad que abarque una mayor cantidad de partículas. Y por último, vamos a llegar al mol, ¿sí? El mol es la unidad que hoy nos toca trabajar, ¿sí? Principalmente, y fíjense, todas las unidades de cantidad no tienen identidad, así que nosotros le tenemos que ir poniendo de qué estamos hablando, ¿sí? Yo podría hablar de una centena, yo qué sé, de tornillos, y justamente son 100 tornillos. Y en el caso del mol pasa exactamente lo mismo. Ahora, la cuestión referida al mol es que estamos hablando de una cantidad enorme, ¿sí? Yo lo voy a expresar primero y después vamos a ver de qué podemos estar hablando. ¿Moles de qué? El mol son exactamente 6,022 por 10 a las 23 partículas, unidades, lo que estemos trabajando, ¿sí? Yo voy a hablar en este caso, por ejemplo, de átomos de azufre. Átomos
de azufre. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto es un mol de átomos de azufre? 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Bien, ahora, un mol de átomos de azufre tiene toda esta cantidad. Es un número, ahora le vamos a hacer la referencia principalmente, pero es un número enorme. Uno dice, no, pero 6,022 es un número chiquito. No, pero está elevado a la 23. Entonces, es un número mucho más grande que el que nosotros podemos ver ahí. Y, de vuelta, la unidad de cantidad hace una referencia. El azufre tiene color amarillo, ustedes lo conocen mucho, principalmente vienen en barritas para utilizarlo, ¿sí? Le decía entonces justamente, esta unidad de cantidad ahora nueva que estamos trabajando es el mol, ¿sí? Y el mol es una unidad de cantidad muy grande, ¿sí? Entonces no la vamos a utilizar para cosas tan cotidianas como las tres anteriores. Sí lo vamos a utilizar principalmente para átomos, moléculas, iones, etc. Todo lo que aquello que sea muy pero muy pequeño. Es más, fíjense ahí tenemos una pequeña cantidad de azufre, ¿sí? Bueno, si nosotros tuviéramos más o menos unos 30, 32 gramos de azufre, tendríamos un mol de azufre, ¿sí? No es mucho. Bueno, pero en ese mol hay toda esta cantidad. ¿Cuánto es esta cantidad? ¿Cuánto es 6,022 por 10 a la 23? Bueno, un mol, se lo vuelvo a expresar acá justamente para que ustedes lo tengan, y después lo vamos a dejar por ahí para que le quede bien claro, son 602.200 trillones de partículas, ¿sí? 602.200 trillones de, en este caso, átomos. Si estuviéramos hablando de moléculas, 602.200 trillones de moléculas, ¿sí? O sea que la unidad siempre sigue siendo la misma, en este caso el mol. Pero, ¿de qué estamos hablando? Un mol, le tenemos que dar una identidad, eso sí va a ir cambiando, ¿sí? Justamente. Ahora, yo le decía que es un número muy grande. Bueno, fíjense, este es el número, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23 es este número enorme. Y entonces, conviene, ¿no? Justamente expresarlo en notación científica, conviene. ¿Bien? Esta primera parte y esta introducción nos va a servir para después entender principalmente de dónde viene la masa, ¿sí? Y sobre todo, o el peso, como le llaman muchas veces también, de un mol de átomos. Pero nos tiene que quedar bien claro, y eso lo voy a dejar por acá, que justamente un mol tiene toda esta cantidad de partículas, y si estamos hablando de átomos, tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Del elemento que sea, puede ser azufre, puede ser calcio, etc. ¿Sí? Bien, vamos a dejar en blanco esto y sí vamos a ir a la parte de cómo resolvemos la masa de un mol. Bueno, quería comentarles también en este caso que junto con junto con esta guía de ejercicios, ustedes van a tener, y yo les voy a dejar principalmente en un archivo una imagen de una tabla periódica. Esa imagen de la tabla periódica le va a servir por dos cuestiones. Primero, porque justamente es digital y uno la puede tener en el celular como una foto y la puede ir ampliando y chequeando y utilizándolo cuando quiere. Y la segunda cuestión es porque tiene no solamente los números de oxidación más comunes de los elementos que vamos a trabajar, sino también las masas atómicas redondeadas con 2 decimales detrás de la coma. Ya después le voy a aclarar alguna cuestión con respecto a eso. Vamos entonces ahora sí a la masa de un mol de átomos. Recién dijimos que un mol, ¿sí?, tiene toda esta cantidad de partículas. Un mol de átomos tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de los elementos que sea. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con el azufre, ¿sí? El azufre es el elemento número 16 de la tabla periódica y tiene principalmente si uno va a la tabla periódica que yo le pude anexar o a la que tengan ustedes, van a encontrar este recuadro donde dice el símbolo químico, el nombre del azufre, en este caso principalmente los números de oxidación más comunes, ¿sí? Le decía el número atómico y este número, que es el número que nos va a interesar hoy, ¿sí? Ese número
es lo que se llama el peso atómico o la masa atómica. Y tiene mucha relación con el mol de, en este caso, de azufre. ¿Cómo lo vamos a expresar? Como decíamos recién, un mol, justamente, son 6,022 por 10 a las 23, ¿sí? De lo que yo tenga, ¿sí? Justamente. Ahora, un mol de átomos, y vamos a utilizar de azufre, ¿sí? Tiene toda esa cantidad de átomos de azufre. Ahora bien, no vamos a relacionar en cantidad cuántos átomos tenemos, sino que lo vamos a relacionar en peso. Y por eso nos vamos a ayudar justamente con una balanza. ¿Sí? La balanza electrónica, muy livianita, todo lo digital viene bien. Pesa en gramos, ¿sí? Esta balanza. ¿Qué vamos a hacer con esta balanza? Vamos a ir pesando, acá justamente voy a poner un recipiente, vamos a ir pesando átomos de azufre. ¿Sí? Los átomos de azufre los voy a ir incorporando de a uno. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, bueno, vamos a estar hasta mañana así, ¿no? Supongamos que 100, 200, 300, 1000, 2000, 2 millones, 3 millones, 600, 2200 trillones de átomos de azufre. ¿Llegué? ¿Sí? No me faltó ninguno. O sea, ¿cuántos? 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Llegué justamente. ¿Cuánto me va a pesar la balanza? Bueno, exactamente, vieron que los números en la balanza son medio así, ¿no? Son medio raros, ¿sí? 32, ¿sí? Punto, bueno, en este caso coma, podría decir también, 0, 7, ¿sí? Vamos a ver que sea así. 32,07. ¿Por qué pesa eso? Bueno, ahí es donde tenemos la relación con la tabla periódica. Fíjense, este número, hermoso número, mirá qué lindo número, por eso con el pie izquierdo dicen. Bueno, este número es exactamente igual que el número que figura en la tabla periódica. Entonces, ahí es donde vamos a relacionar no solamente con la cantidad de átomos que tenemos, sino con el peso de un mol de átomos. Un mol de átomos, ¿sí? Pesa, en este caso, de azufre. Eso es importante que lo veamos, ¿sí? 32,07 gramos. Recuerden, siempre esta balanza pesa en gramos y los datos que van a sacar de la tabla periódica van a ser en gramos, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros pudimos colectar 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre y eso pesó exactamente 32,07. Eso está muy bueno porque no tenemos que andar inventando números ni nada por el estilo. Usamos la tabla periódica y llegamos a esa conclusión, ¿sí? Vamos a retirar la balanza y vamos a ver cómo trabajamos, por ejemplo, con este número. ¿Sí? Ahora que ya sabemos que un mol de átomos de azufre pesa 32,07 gramos, podemos usarlo para hacer distintos ejercicios. Por ejemplo, averiguar cuánto pesarían 5 moles de átomos de azufre. ¿Sí? Acá tengo un mol. ¿Sí? 5 moles de átomos de azufre seguramente van a pesar más. ¿Cuánto? X. ¿Sí? ¿Cuántos gramos? Bueno. Bien. Recuerden siempre poner las unidades, ¿sí? Si estamos hablando y si vamos a armar una regla de 3, si arriba vienen moles, abajo va a venir en moles también. Y si del otro lado tenemos en gramos, el resultado también nos va a dar en gramos, ¿sí? Antes de ir a hacer esta cuenta, principalmente lo que vamos a hacer es usar la lógica, ¿sí? Si bien podemos tener a mano siempre una calculadora, ¿bien? La lógica o la cuestión deductiva o sencilla nos va a permitir no equivocarnos si la calculadora nos miente, porque recuerden que a veces la calculadora juega para mi equipo, no para el de ustedes, ¿sí? Por ahí tratar de arreglar un posible error. Veamos, si un mol pesa 32 gramos, es muy fácil pensar que aproximadamente, ¿no? Si uno tendría 2 moles, pesaría 64 gramos, ¿sí? Con algo más, ¿sí? Como a 14. Ahora, si tengo 3, voy a seguir sumando de a 32 hasta llegar justamente a 5. Por lo tanto, cuando haga ahora la cuenta de despejar cuántos gramos pesa 5 moles de azufre, seguramente va a ser mucho más de 32.
¿sí? Le digo porque a veces uno agarra la calculadora, el dedo mocho, ¿sí? Aprieta cualquier cosa y le dice 0,5. Entonces, 1 mol 32, 5 moles 0,5. ¿Cómo? ¿0,5? Uno tiene que decir 0,5. No, eso no está bien. Bueno, ¿por qué? Porque las proporciones no me dan, justamente, ¿sí? Bueno, vamos a resolver esto, así no nos demoramos. X es igual, ¿sí? Se multiplica cruzado, 5 moles, parece una tontería esto, pero bueno, conviene que lo explique. Por 32,07 gramos, dividido 1 mol. Yo le voy a sacar en este caso todas las unidades de átomos de azufre y todo lo demás, dejamos sí las unidades en general. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Cancelamos mol con mol. Y entonces ya sabemos que el resultado nos va a quedar en gramos, ¿sí? Vamos a retirar esto con un cachito. Ténganlo en cuenta siempre. Entonces, 5 por 32 dividido 1. En realidad la cuenta va a ser 5 por 32 dividido 1. Va a ser dividido 1. Justamente va a quedar el mismo número. ¿Cuánto es 5 por 32,07? 160,35 gramos. Justamente, porque los moles ya se cancelaron y quedó así. Entonces, ¿qué nos dice esta respuesta? Esta primera respuesta, justamente que 5 moles de azufre, 5 moles de azufre, ¿sí? Pesan 160,35 gramos. ¿Sí? Así es como trabajamos, teniendo la masa atómica de un elemento y si queremos llegar al peso de una cierta cantidad de gramos. Vamos a hacer un segundo y último ejemplo para que ustedes terminen de entender esta cuestión. ¿Sí? Bien. El azufre entonces ya lo utilizamos. Vamos a utilizar ahora otro elemento químico. Podríamos agarrar cualquiera de los elementos químicos de la tabla periódica, pero vamos a conformarnos con el carbono. El carbono que justamente es el referente para el número, este número que decíamos recién, 6,022 por 10 a la 23. El número 6,022 por 10 a la 23 se llama número de Avogadro y tiene que ver con la cantidad de átomos de carbono que hay en 12 gramos de carbono 12. Parece un trabalengua, pero es así, justamente. Si uno tuviera justamente la cantidad de átomos de carbono, ¿sí? en esa muestra, me daría 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Y por eso, a partir de ahí, esos números después sirven para todo lo que tiene que ver con determinar las masas atómicas de los distintos elementos. ¿Sí? Por eso el carbono fue la unidad patrón para el último sistema del CIMELA, en este caso, perdón, para el último... para la INUPAC, principalmente la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, donde se trabajó con la determinación de los pesos y las masas atómicas. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo con el carbono, ¿sí? Vamos a ver ahora, no si tenemos, por ejemplo, moles, sino si tenemos una cierta cantidad de carbono en masa o en peso. Por ejemplo, si tenemos 200 gramos de carbono. ¿Sí? Y yo quiero saber cuántos moles de átomos de carbono son esos 200 gramos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? De vuelta partimos a la tabla periódica y llegamos a este valor. ¿Sí? El valor de masa atómica que ya está redondeado. Una de las cuestiones que tiene la tabla periódica que yo le di es que estos valores ya están redondeados, y si ustedes toman otra tabla periódica, lo que va a pasar es que van a tener que justamente este valor redondearlo, ¿sí? A 2 decimales. Nosotros durante este curso vamos a trabajar principalmente con 2 decimales detrás de la coma para darle una mayor profesionalidad o quizás precisión a los datos que trabajamos. Muchas veces en cursos anteriores el carbono se trabaja con 12, ¿sí? El oxígeno con 16, el hidrógeno con 1. Nosotros ya somos grandes como para andar contando manzanitas y peras, ¿sí? En números enteros, y entonces por eso vamos a agregarle un decimal detrás de la coma. ¿Bien? Bueno, entonces teníamos 200 gramos de carbono, de átomos de carbono, ¿sí? Vamos a ponerle eso, ¿sí? Se supone, pero 200 gramos de átomos de carbono, ¿sí? ¿Cuántos moles son 200 gramos de átomos de carbono? Bueno, y la relación justamente parte de lo mismo que decíamos hoy.
de averiguar cuánto pesa un mol de carbono. En este caso, de átomos de carbono. Bien. Un mol de átomos de carbono pesa 12,01 gramos. ¿Sí? Pero ahora la relación no va a ser con moles. ¿Sí? El dato que yo tengo no es con moles, sino que es con gramos. Así que lo voy a ubicar de aquel lado. 200 gramos de carbono. Y lo que voy a tener que determinar justamente es cuántos moles, bien, cuántos moles, X moles, ¿sí? Va a ser justamente la cantidad que yo tendré que averiguar. Ahora, la regla de 3 se va a seguir utilizando de la misma manera. Voy a multiplicar cruzado y dividir por el término que me queda. Lo voy a expresar para que ustedes lo vean, ¿sí? Es más, muchas veces lo pueden hacer sin pasar por una regla de 3. Es muy sencillo esto, pero bueno, para que no se me pierdan por el camino lo vamos a hacer. Un mol entonces de átomos de carbono por 200 gramos de carbono dividido 12,01 gramos de carbono. ¿Qué cancelamos ahora? Gramo con gramo. ¿Y qué me va a quedar como respuesta? Justamente la cantidad de moles. ¿Sí? Y vamos de vuelta a la lógica. ¿Sí? Un mol pesa 12 gramos. Redondeando. ¿Sí? Si yo tuviera 10 moles, pesarían 120 gramos. Así que yo tengo más de 10 moles. ¿Sí? Eso es lo que digo justamente a la hora de razonar la lógica y todo lo demás. Así que yo voy a tener más de 10 moles, pero 240 serían 20 moles. No voy a tener más de 20 moles, voy a tener menos. ¿Cuánto? Bueno, 1 por 200 dividido 12,01. Exactamente, ¿sí? 16,65. Respuesta, 16,65 moles. Y acá uno podría dejarlo así, pero recuerden que el mol tiene que tener una identidad. Entonces ahí es donde hablamos justamente moles de átomos de carbono. Bien, con estos 12 ejemplos y ejercicios creo que van a poder trabajar, y los ejemplos y ejercicios que están justamente en la guía también, o en el pequeño apunte que le armé, ustedes van a poder resolver la tanda de ejercicios que le he dejado anexada a ese apunte. ¿Sí? Espero que no tengan ningún problema. Desde ya, gracias por escucharme y nos vemos dentro de poco. Hasta luego.